Hola, hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que quieren sensibilizarse con nosotros, concientizar e informarse? Este es nuestro segundo conversatorio de 5 que vamos a publicar. Estamos muy contentos porque en nuestro primer conversatorio nos enfocamos mucho en que hablar salva vidas, la importancia de hablar del tema, y en este nos vamos a enfocar mucho en esta pregunta que dice, ¿por qué la gente se suicida? Y antes de comenzar, me gustaría presentar a nuestra invitada y a nuestros invitados. Tenemos a la especialista Jacqueline Hernández Monroy. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? Agradecida de poder estar en esta instancia, muy contenta de poder conocerlos, de que me hicieran parte de este proyecto tan bonito que ustedes tienen y, y bueno, dispuesta a colaborar con todo lo que me pidan, pudiendo ayudar, ¿cierto? En esta materia que es tan potente, que es tan impactante y que tanto podemos hacer, ¿cierto? Desde nuestro ámbito para reducir, ¿cierto? El coste de la vida. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Y para que te conozca un poco más la audiencia, que sepan que eres directora de la Fundación para la Prevención del Suicidio Adolescente, Servicio a la Familia. Eres creadora del modelo de flujo sistemático de factores protectores y reevaluación cognitivo-conductal del modelo suicida. Mujer Líder 2024, especialista en conducta suicida. También tienes, bueno, eres directora del Centro Cultural para la Prevención del Suicidio Adolescente, que lleva por nombre Familia Teatro Semillas de Pelarco. Te encuentras en este momento en Chile, también para las personas que nos ven que sepan que estamos enlazándonos contigo desde allá. Tienes diplomado en estudios avanzados en psicología, diplomado en desarrollo organizacional y gestión del cambio. Eres trabajadora social, licenciada en trabajo social, mención en la familia y con más de 57 especializaciones en materia de abordaje a la conducta suicida. Entonces, para nosotros es un honor que puedas ayudarnos a informar, recordarles a todas las personas que somos seres humanos compartiendo opinión, guiados por un especialista, preocupados por dar información que pueda ayudar y que pueda sensibilizar. Te agradecemos mucho que estés con nosotros. Y por aquí tengo también a dos invitados que son muy importantes para el colectivo. Ellos son, voy a presentar primero a Giuseppe Gamba, actor. Él es capacitado en el Centro de Educación Artística, primera aparición debut 2009 en series como Mujeres Asesinas, 2011 primer telenovela Amorcito Corazón, 2014 telenovela Mi Corazón es Tuyo, debut en cine en el 2019 con la película Cindy la Regia, en el 2020 película Después de ti, y nos encanta que estés aquí, Giuseppe, bienvenido y muchas gracias por compartir. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ti. Y por supuesto, también nos da mucha alegría presentar al maestro, al actor Antón Araiza. Él forma parte del colectivo Onírica Lab. Estamos muy emocionados. Sigan nuestras redes sociales en Onírica Lab, en YouTube, en Facebook, en Instagram, porque ya se van a ir enterando en qué más va a estar participando y qué es lo que se está gestando alrededor de todo este proyecto que es una campaña de acompañamiento de prevención al suicidio para poder generar información y llegar prácticamente a nuestra graduación, que es un proyecto donde hay muchísimas manos y colaboradores profesionales en diferentes áreas que ya los van a ir conociendo. Para que conozcan un poquito la trayectoria larga del maestro Antón Araiza, en el 2005 egresó de Casa Azul en Artes Escénicas Argos, ha participado en obras como Low, La Sibila de Heimberg y Pequeñas Certezas, dirigida por Claudia Ríos. Ensayos sobre la melancolía, director Alberto Villarreal, ha participado en obras como Ella, Disertaciones sobre un charco, Bambi, Dientes de leche, director David Jiménez Sánchez, obra como Bosque, Cielo, Aquí y Ahora, del director Hugo Arrevillaga y de su autoría también presenta un unipersonal que se llama Café Descafeinado, más allá del insomnio. Ha participado también en televisión, en cine, en proyectos como Paramédicos, Malibú y Padre Pablo. Bienvenido, maestro Antón Araiza. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias, gracias. No, a ustedes. Oigan, pues para las personas que nos ven, seguramente ya muchos siguen su trayectoria desde Chile, sus carreras particulares como actores también. Eh, Nos gustaría que compartieran a la audiencia por qué es que eligieron esta carrera, qué fue lo que los motivó a ser actores, a ti, Jacqueline, qué te inspiró
para poder dedicarte prácticamente a apoyar a muchísimas personas? Y bueno, como tú me preguntas, mira, en el 2014 yo me cambié a vivir a una localidad distinta a la que vivía en la metrópolis, por decirlo así, me fui a vivir en un sector rural. Y quise aportar en esa comuna un granito de arena, por eso hice un programa de intervención para apoyo a estudiantes y a sus familias. Hice por un lado tutoriado, de asistencia como tutoriado y acompañamiento a jóvenes con evaluación de riesgo psicosocial, y a sus familias hice un programa también de intervención familiar. Me di cuenta que había mucha necesidad de apoyo, mucha necesidad de escuchar. Estuve con una población pequeña, al final terminé interviniendo a casi la mayoría de los estudiantes, desde primero básico a cuarto medio. Y uno de los chicos con los que nosotros trabajábamos, que yo estuve interviniendo en ese año, en el 2014, se suicidó. Ya. Yo hasta ese momento no sabía de suicidio, había escuchado hablar de suicidio, pero fue tan impactante porque el fenómeno del suicidio es un fenómeno intenso, impactante, es latente y es silencioso. Y está bordeado por mucho tabú y por mucho estigma. En el 2014 no se hablaba de suicidio. Yo busqué universidades donde formarme en conducta suicida, no encontré. Y es por eso que yo empecé a especializarme, por este anhelo de poder ayudar, porque sí, yo soy trabajadora social y yo trabajo desde lo salutogénico, desde esos factores protectores, no desde la patología. Entonces comienzo a estudiar y empiezo ahí a estudiar psicología, hice un magíster en psicología social, y entonces yo digo, bueno, tenemos que hacer algo, hice un diagnóstico en conducta suicida en la comuna, y de ese diagnóstico diseñé un plan de intervención que es el modelo preventivo de suicidio adolescente en contexto escolar. En ese momento era único, no había más modelos, que se llama modelo de flujo de factores protectores y reevaluación cognitiva conductual del modo suicida, porque se abraza de la teoría de David Ruth, que él habla del modo suicida, del sistema de creencias suicidas. Y empezamos a diseñar este modelo que tiene 5 componentes. El primero es la intervención individual, el segundo familiar, componente grupal y el componente capacitación continua como colchón y factor protector. Como yo soy trabajadora social, dije, ¿cómo movemos este modelo? Porque, bueno, algún día se lo espero mostrar. Es un modelo con ruedas que se va moviendo y son los factores protectores los que hacen que se muevan. En ese entonces diseñamos como una estrategia metodológica la Fundación para la Prevención del Suicidio Adolescente, porque como yo soy trabajadora social, postulo proyectos, veo oportunidades, más que problemas, veo soluciones, y empezamos a postular proyectos y nace la Fundación para la Prevención del Suicidio Adolescente, y después nace también Suicide Prevent, que es el primer servicio de capacitación especializado en conducta suicida en Chile. Y hoy día tenemos una comunidad en la que estamos insertos en un territorio donde llevamos alrededor de 10.000 kilos de alimentos mensuales, tenemos 200 familias, alrededor de 1.000 personas que beneficiamos. Bueno, y estamos haciendo muchas cosas. ¿Qué me mueve? Yo creo que me mueve la compasión, me mueve la compasión. Y yo creo que por eso, después que yo lo único que quería era estudiar periodismo, no alcanzó el puntaje para estudiar periodismo y dije, ya estudio trabajo social y después me voy a estudiar periodismo. Mi primera práctica en terreno fue con niños en un campamento donde había niños muy eh, con mucha vulnerabilidad, con mucha pobreza, y dije, aquí quiero estar. Y así he estado, ayudando, contribuyendo desde donde puedo con un granito de arena. La misma pregunta, maestro, ¿cómo fue que decidió ser actor o cómo fue su primer acercamiento al teatro, a las artes? Pues mira, la verdad es que creo que fue bastante casual, por más que lo he pensado y lo he dicho, porque parece ya como grabación en cuanto a la respuesta, que es la que siempre digo, que estaba estudiando administración de empresas en una universidad que si bien me acercó a la cultura, pero desde la danza, pero pues la danza siempre para mí era un lugar como seguro, es un lugar donde pues se ensayan muchísimas horas, lo que haces arriba del escenario pues está asegurado, resguardado, ensayado, y me daba un poco de, como que era mi lugar para protegerme, ¿no? Un poco del exterior, porque llegué a bailar por hacer ejercicio, ¿no? Ni siquiera era que yo hubiera soñado con ser bailarín o mucho menos. Este, el salón de danza daba al gimnasio y del gimnasio me asomé y dije, pues, más ejercicio. Y eso, pasando los años, pues me acercan al mundo
de los comerciales, y en los comerciales me recomiendan pues perfeccionar la actuación. Sin embargo, yo ya había acabado mi carrera de administración de empresas y yo lo que quería, pues uno, era dinero, dos, buscaba yo estar en la Bolsa Mexicana de Valores, hablo de 1998, y veníamos arrastrando un poco pues la devaluación que arrancó en 94, y de mi carrera pues no era posible conseguir un trabajo como el que yo quería, y sin embargo me seguían hablando de esa carrera que yo ya había construido desde el 93 en la cuestión de la danza, el modelaje, en fin, yo podía seguir percibiendo dinero de ahí y seguir pagando mis gastos, y así fue como me acerco a Casa Azul justo para perfeccionar ese acting, para seguir haciendo comerciales y seguir pues hasta donde mi perspectiva me permitía, pues ganando dinero a través de la actuación, ¿no? Lo poco que podías hacer dentro de un comercial. Y cuando entro a ese lugar, me entero, si bien iba al teatro, pues me entero del proceso interno, ¿no? De qué se necesita para actuar. Voy desarrollando esas habilidades y me gusta, y resulta que empiezo a tener trabajo. Entonces creo que la manera en la que yo me acerqué a lo que ahora hago desde hace ya pues 20 años fue siguiendo las oportunidades, las puertas que se me abrían, pero creo que nunca lo visualicé como quiero ser actor desde chiquito en absoluto, y bueno, pues 20 años después aquí estamos trabajando, y pues es el camino que se me presentó. Al final es el que eliges, y aquí se está. Maestro Giuseppe, también, por Ajá. supuesto. Compártanos también, ¿cómo fue ese acercamiento a esta profesión que Mm, sabemos que impacta mucho en cuestión social y que podemos aportar mucho? Entonces, es muy bonito que lo comparta. Mira, inicialmente yo pensaba y antes decía que mi acercamiento fue instintivo. Como en algún momento alguien me dijo cómo van a hacer audición para la escuela en donde yo estudié, y como que eso me hizo sentido. Tenía 17 años, dije, bueno, va, a los 17 años te hacen sentido todas las cosas. Y me acerqué, me formé, fui, y cuando iba a entrar, cuando hicieron el examen para entrar a la escuela, yo no fui aceptado a la escuela. Y pues a mí me gusta saber por qué. Yo siempre pregunto por qué, ¿no? Entonces encontré la manera de hablar con el director de la escuela y entré a su oficina y le dije, ¿por qué, güey? ¿No? O sea, no le dije, güey, en su momento, pero le dije, ¿por qué, señor Cobo? Y ya me dijo un poco que era pues una carrera muy subjetiva y que igual si me hubieran tocado otros sinodales hubiera sido otro resultado, y me dijo que si alguien se daba de baja de la escuela, yo iba a entrar a la escuela. Y esa misma noche se dio de baja un compañero que fue con el que yo hice mi audición para entrar a la escuela y con el que había generado una buena relación. Años después, hice una película que tengo aquí atrás, la estoy promocionando, porque está bien buena, se llama Recursos Humanos, pum. La hice y mi trabajo de investigación fue sobre muchas cosas, pero sobre todo sobre mí, porque el personaje era muy adolescente, ¿no? Estaba como en una etapa de su vida en el que tenía acceso a todas las cosas, pero no sabía muy bien quién era, y era un loquillo, ¿no? Y yo de adolescente, siempre he sido loquillo, afortunadamente, pero de adolescente siento que era más, ¿no? Y entonces, en mi labor investigativa de esta película, junté a mis amigos de cuando tenía 12 y 13 años, ¿no? Y nos juntamos aquí en mi casa y platicamos, y todos me decían que yo siempre decía que iba a ser actor, que yo todo el tiempo estaba actuando y que todo el tiempo estaba haciendo cosas que tenían que ver con la actuación. Yo estudié en escuelas que eran muy formales, yo estudié en escuelas de Legionarios de Cristo y me portaba pésimo. Entonces no me dejaban formar parte de ningún evento cultural, ninguna actividad extracurricular, yo no tenía acceso. Y entonces, pues es algo que, pues sí, que manifesté cuando era un adolescente y que me vi ahí y que sinceramente con total franqueza, hoy que lo veo de aquí para atrás, yo creo que yo pues siempre fui actor, ¿no? Nada más no sabía. En algún momento entré a actuar y cuando empecé a estudiar, todo me hizo sentido y a partir de ese día que todo me hizo sentido, todo me ha ido haciendo cada vez más y más sentido. Para comenzar justo al tema principal de estos conversatorios, que es el suicidio, la primera pregunta que me gustaría que compartiéramos desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, obviamente
con Jacqueline va a ser una respuesta un poco más exacta en cuanto a toda la experiencia que ella tiene, pero ¿por qué consideramos que las personas se suicidan? Yo he tenido cerca de mí 2 casos, este, y no sé, evidentemente no sé absolutamente nada del tema, pero en algún momento en mi cabeza también me pasó, ¿no? Debido a al entorno que estaba yo viviendo, ya pasan los años y empiezas a analizar y empiezas a encontrar cómo estabas en ese momento. Y creo que pues mucho pensando en el trabajo que hace Jacqueline en cuanto a todos estos elementos protectores, ¿no? Pues creo que la persona no tiene esa claridad o esa posible, sí, esa claridad para poder ver más allá de todo lo que la está o lo está agobiando, ¿no? Quizá no, creo que no es algo nada más que tiene que ver con tus genes o tu química cerebral o tu entorno, sino que en ese momento se junta una cantidad brutal de circunstancias, de elementos que sobrepasan o uno cree que te sobrepasan con respecto a tus propias capacidades de resolver, ¿no? Y son superiores a eso. Y en ese momento, en ese instante, no encuentras o no está alguien o algo de lo que te puedas sujetar, ¿no? Eso que permite verlo en ese segundo otro, con otra perspectiva, que creo que es la que puede, si llega en ese momento, eh, evitar tomar esa decisión o al menos estar en esa oscuridad no tan brutal que no te deja decidir otra cosa o ver otra posibilidad. Para sumar a lo que nos comparte, escuchaba el otro día que prácticamente justo es un secuestro total en donde pues te agobia de diferentes formas y solo estás pensando en eso. Y también escuché, y si Jacqueline difiere un poco, que va como increciendo, ¿no? Llegar ya a tener una tentativa, ya hubo muchas señales previas para llegar a pensar ya en esta tentativa que es atentar contra tu vida. Desde mi perspectiva, sucede cuando las representaciones internas, es decir, nuestra imaginación, proyecta un futuro peor que una escapatoria como la muerte, ¿no? Autoinfligida. Esto tiene que ver con, pues sí, supongo que con las circunstancias, con el contexto, pero también con la educación que tenemos sobre el dominio de nuestra máquina, ¿no? Sobre la coexistencia que tenemos con nosotros mismos. A veces, como bien señala Antón, las cosas se ponen oscuras y a veces lo que hacemos en lugar de buscar luz es buscar más oscuridad. Y entonces empezamos a enterrarnos y a enterrarnos y a enterrarnos y a enterrarnos. Yo no soy católico, pero me criaron católico. Y una de mis enseñanzas favoritas de Jesús es ama a tu enemigo como a ti mismo. Y en una de las interpretaciones que los esenios dan a estas palabras es que tu peor enemigo eres tú mismo. Por lo tanto, tienes que vivir continuamente en un ejercicio de amor hacia ti, que es algo que no necesariamente nos enseñan, digo, por lo menos en las escuelas que yo estudié, en ningún momento la autoestima o el amor propio o ninguna de estas cosas fue señalada o nadie ni siquiera la mencionó, ¿no? Yo no sabía que estas eran cosas que nosotros los humanos podíamos dominar. Entonces creo que de repente un poco el sistema en el que vivimos como que se enfoca en otro tipo de cosas, ¿no? Se enfoca en enriquecerse, se enfoca en la validación del hombre a través de tal o cual cosa, ¿no? La validación de las mujeres a través de tal o cual cosa. Y creemos y nos distraemos y pensamos que eso es lo importante, ¿no? Que, digo, cuando tú ves a personas terriblemente exitosas que tienen ciertos niveles de conciencia, ¿no? Como Jim Carrey, que te dice, pues yo pues, quería ser rico y quería ser famoso y a mí me gustaría que todos fueran ricos y famosos para que se dieran cuenta que pues eso no significa absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pues no sé, me imagino que es una cosa que te puede llegar aún si eres absolutamente exitoso, ¿no? A los ojos de la sociedad,
o si eres no exitoso, ¿no? A los ojos de la sociedad. Creo que tiene que ver un poco con el ambiente que vives también dentro de ti y de lo que te rodeas. Pues Jacqueline, para que también nos pueda sumar justo a esta pregunta, que creo que es muy importante para comenzar con ella, ¿no? ¿Por qué consideras que las personas se suicidan? Es una pregunta difícil de contestar, ¿cierto? Porque es algo que no es natural. Yo veía, ayer hablábamos del tema del sentido de la vida de Viktor Frank y decía cómo está, qué diferencia en esa pulsión de vida de las personas que intentaron y que sobrevivieron al holocausto y de la pulsión de muerte. Y es difícil hablar de suicidio, ¿cierto? Porque, como bueno, lo dice Pérez Barrero, la persona que se suicida no quiere morir, quiere vivir. Lo que pasa es que tiene que decidir entre seguir viviendo con ese sufrimiento que se le hace insoportable o hacerse a un lado. Miren, les quiero contar una historia. Un chico de 17 años recién cumplido, muy pobre, su mamá temporera, trabaja en el campo de temporera, a veces cosechando la uva, arándano, de muy pocos recursos. Él está en tercero año de enseñanza media, como antes de salir, no sé cómo se le llama ya, preparatoria, Preparatoria, eh, sí. de preparatoria. Está con una chica, el chico consume droga, consume alcohol, está en una de las poblaciones más vulnerables del territorio. Uno duerme en palos pies, el otro al otro lado, o sea, es la pobreza más dura. Ese chico deja embarazada a su polola a los 17 años, le toca salirse del colegio, ya, le toca ir a trabajar de temporero con su mamá. Empiezas a tener que trabajar para aportar a su otra familia que está formando. Su polola es también de la misma población, con las mismas carencias, con la misma pobreza. Tiene a su hija, esta niñita de 3 años, una chica muy bonita, la niñita, y en esa fecha la polola le vuelve a decir que está embarazada de nuevo. Un chico que nunca ha tenido su padre, que el último año se le quemó su casa, que no tiene oportunidades de estudiar, de desarrollarse, se entera que es papá, no sabe qué hacer, no sabe con quién hablar porque no tiene en quién confiar, piensan que todo les va a juzgar. Esa noche jugaba a la pelota, no jugó a la pelota, llamó a un amigo, el amigo no le contestó, no le entró la llamada, llamó a otro amigo tampoco. No se acostó en su cama, siempre se acostaba a la misma hora, ese día no se acostó a la misma hora y salió a dar una vuelta. En la mañana siguiente, la mamá se levantó temprano para ir a trabajar, 5 de la mañana aproximadamente, que es la hora que pasan los furgones, a veces más temprano para ir a trabajo de temporada. Cuando de repente ve en la mesa una carta de despedida, donde le dice, perdón mamá, no fui capaz. La mamá sale, no sabe por qué, y cruzó la calle donde está el estadio, donde está la cancha, donde le había dicho que iba a jugar, y lo encontró ahí fallecido. ¿Por qué creen usted que se suicidó ese niño? ¿Qué creen usted que le pasó a ese chico? Justo mencionamos un poquito, creo que abordó mucho la presión social, ¿no? La problemática que ejerce quizá no verse como un posible buen padre que pueda sustentar su familia, la edad, el miedo, muchos factores, pero por mi parte yo lo vería de ese lado. Y también como esta idea de la soledad, ¿no? Como esta sensación de no tener a alguien que te ayude, de sentirte como a la deriva un poco, creo yo. Digo, suena causa-efecto, que todo tiene una relevancia, ¿no? Y todo va construyendo una historia. Gracias por compartirla así con tantos matices, porque justo, o sea, pues sí, causa-efecto. Yo creo que lo que habían comentado ustedes está bien, porque bueno, cuando hablamos de suicidio, no hablamos de mitos a veces cuando son ideas que no tienen un fundamento basado en la investigación y en el conocimiento empírico. Pero cuando hablamos de suicidio, lo dice Klonsky, que es necesario que haya un sufrimiento.
es importante que haya un sufrimiento, que haya un dolor, ¿cierto? Y dice que este dolor, ¿cierto? Porque hablo de Klonsky, podría hablar de O'Connor, de Joyner, que también estudia muy bien el suicidio, de Ruth, que también abrazamos nosotros esa teoría, porque la teoría de Joyner es muy didáctica para explicar y para entender. Él dice que lo primero que tiene que haber en una persona con comportamiento suicida, con idea suicida, es dolor. Y ese dolor viene acompañado de pensamientos intrusivos que a veces vienen en bucle, que también Dudu lo habla y lo dice este sistema de creencias negativos o creencias suicidas, que están muy caracterizados por pensamientos de hostilidad hacia uno mismo, percepción de ser una carga, pertenencia frustrada, y eso de ser una carga era... eh, eh, la mayoría de las personas que tienen percepción de ser una carga han pensado en suicidarse. Cuando una persona piensa que nadie me quiere, que ojalá todo estaría, que son ideas distorsionadas del comportamiento suicida. La persona que está con estos pensamientos piensa que nadie lo quiere, que todo estaría mejor sin él, que ojalá se muriera, le arreglaría la vida, y piensa también que los demás van a estar muy conformes con que él se muera, y que van a estar muy bien y que no van a echar de menos su presencia, su rol, las funciones dentro del sistema en el que participa. Entonces dice Klonsky, tiene que haber necesariamente un sufrimiento acompañado de estos pensamientos, acompañados, y además se acompaña de desesperanza, de ese sentimiento que esto no va a terminar nunca más, de que al mirar al futuro piensa que no hay ninguna posibilidad de que esa situación cambie. Es una característica común en las personas con ideación suicida. Un chico una vez decía, imagínate el momento más triste de tu vida, pero imagínense aquel momento en que lo pasaron mal en su vida, mal, en que sufrieron más, y pensar que eso decía el chico ya. Ahora imagínate que ese momento tú piensas que te va a durar toda la vida. Se hace irresistible vivir pensando que eso no tiene solución. Y dice Klonsky que si además le agregamos la desconectividad o la percepción de soledad, que son las 3D, no sé si han escuchado hablar de las 3D del suicidio, que es No. la desesperanza, el dolor, la desesperanza y la desconexión. La desconexión como percepción de soledad, y que lo viven mucho los adultos mayores, porque muchos hablamos igual de que del suicidio es impactante, claro, para una población de infantil y juvenil, que ahora vemos que ha aumentado la tasa de mortalidad en chicos menores de 10 años, pero la población que más se suicida en el mundo son los adultos mayores. Y tiene que ver también por esa percepción de soledad, de ser una carga, de cierto de desesperanza, porque también tiene que ver con el sentido de la vida, de el saber de quién soy yo, qué es lo que espero de mí, qué es lo que puedo hacer conmigo. A lo mejor en la última etapa de la vida hay pocas posibilidades de poder cambiar lo que soy o la percepción que tengo de mí mismo. Entonces tiene que ver también con ese sentido de la vida, que en los jóvenes se vive mucho en ese vacío existencial, de por qué estoy aquí. Y bueno, y la juventud tiene que ver con muchas características que a lo mejor más adelante las vamos a ver. Pero básicamente cuando hablamos de por qué se suicidan las personas, tenemos que pensar que las personas, como lo decía anteriormente, no quieren morir. Lo dice Sneyman, dice que a veces el suicidio es una solución, no es el problema. La persona contempla el suicidio como una solución eterna, le dice Neyman, para un problema que a veces es circunstancial. Claro, porque la persona, y ya lo conversamos, decía, la persona no te dice que se quiere suicidar. O sea, hay estudios de la comunicación suicida que nos dice que el 80% de la población que ha muerto por suicidio ha tenido esta comunicación verbal, pero de manera indirecta, ¿ya? O sea, lo dice con palabras como estoy cansado, ya no doy más. O a veces te llama alguien que nunca te ha llamado porque quiere hablar, espera que tú le hagas la pregunta, entonces no la hace en la forma directa, pero siempre vamos a ver que está presente ese sufrimiento, esa percepción de que las cosas no van a cambiar, van a continuar así eternamente, y además que estoy solo. Nadie me puede ayudar, porque la persona que está en una crisis suicida también ocurre en cambio en su cerebro.
¿ya? Entonces se encuentra en una constricción cognitiva, le afecta la amígdala, le afecta, bueno, yo no soy médico, pero algo he estudiado, le afecta un poco la amígdala, le afecta, ¿cierto?, el sistema simpático, que afecta también el sistema ejecutivo, que le impide tomar decisiones adecuadas o hacer un afrontamiento adecuado a un determinado problema. Entonces, ¿qué pasa? La persona se encuentra en un proceso de constricción cognitiva que le impide ver soluciones a su problema, le impide pedir ayuda y recibir la ayuda. Entonces está una persona que se siente sola, que no encuentra salida, visión de túnel le llaman los expertos, ¿cierto? Sé que ve todo negro y por eso termina tomando esa decisión que está acompañado, como lo dijeron ustedes, de muchos factores de riesgo, que pueden ser de riesgo de base y también de riesgo agudo, lo vamos a explicar más tarde, pero que tiene que ver con los dominios cognitivos, emocionales, fisiológicos y conductuales a nivel agudo y a nivel basal. Algo así podría tratar de explicar por qué las personas se suicidan. Sí, y suma perfecto y lo agradecemos muchísimo. Justo tocando ya el tema de los factores, en este caso, factores predisponentes, que hace que una persona tenga mayor o menor riesgo. Hablábamos entre todos de esta oscuridad, de la presión social, que pudiera ser herencias, con esta historia desde la carencia, hablando también de en estas tentativas que suceden en los niños, en las personas de la tercera edad, sumar un poquito más a este tema de en cuanto a los factores predisponentes. Doy la palabra. A lo mejor podríamos tomar como ejemplo el mismo caso de este joven y tratar de ver cuáles son los factores de riesgo que bordeaban el contexto en el que se encontraba el joven. Podría ser un ejercicio. Digo, para mí es, los ibas numerando y pues parecen muy, muy evidentes, pero también, como también decía Giuseppe, ¿qué pasa con la estructura del individuo, ¿no? De quien está pasando por ese tipo de dolor? Eso creo que es algo que se va sumando en el número como una checklist, donde se van llenando esos huecos que hacen que esa situación se dé, porque hay mucha gente que vive igualmente eso o más problemas, con un origen en la infancia pues bastante triste, ¿no? Ujú. Muy parecido al de este chico, y no desenlaza en el mismo lugar. Entonces creo que llega a ser en algún momento pues resultado de ti, ¿no? De esas características psicológicas, mentales, el aprendizaje, lo que viviste, lo que va sumando a llegar a ese lugar, porque pues creo que para como está el mundo, el número de suicidios sería algo ya como normal, porque todos pasamos por situaciones muy, muy, muy fuertes, pero esa persona en particular no puede lidiar. No pienso en este chico, pues viviendo en esas circunstancias, ni siquiera un momento de dispersión, ni siquiera un lugar para poder divertirse con toda la presión social, viviendo dentro de ese círculo, la mamá trabajando todo el día, en fin, no era de extrañarse, pero es ese caso en particular donde él no puede con eso, dado lo que le va sucediendo, pero imagino que en una situación como esa no era el único bajo esa presión y bajo esas características, y siendo padre a los 17 y saliendo a pelear, ¿no? Y a ganar pues, lo que necesitaba ganar para poder sostener a esa familia. Entonces creo que es muy, como decíamos al principio, pues es tan difícil y se vuelve, pues es muy quirúrgico el estudio como individual, ¿no? Y cada caso, eh, yo al menos tendría 3 personas que conozco que me lo dicen, ¿no? Ya no, ya siento, ya no veo la luz, ya estoy cansada o cansado, y claro que me pasa por la cabeza esa situación, ¿no? Y digo, pero bueno, de aquí que me lo está diciendo a que lo vaya a hacer, y a uno le parece como, no va a ocurrir, pero puede ocurrir, ¿no? Y es cuestión de, creo que de ese instante,
que no pareciera un juego, ¿no? Que si se compara uno con esa persona, dice, bueno, no está pasando, no es para tanto, pero para su visión, para su mente, su cuerpo, ese dolor, como dices, pues no lo tengo yo. Y ahí es donde, o no lo conozco, no lo siento, y ahí es donde a veces no calculamos o no, por más empáticos que queramos ser, pues no conocemos su sensación personal, Ujú. ¿no? Y es donde pues hay que estar con las antenas sumamente levantadas, porque puede pasar, ¿no? Y les comentaba de los casos al principio y tampoco me parecía como una razón suficiente, ¿no? Pero ¿cuál es la razón Mm. suficiente? Pues la de esa persona, ¿no? Que en ese momento no pudo. Justo algo que mencionó Jacqueline, que de pronto te llama una persona que no te había llamado en mucho tiempo o que quizá nunca habías tenido una llamada con esa persona y te llama porque es un momento de necesito ayuda, ya buscó, ya trató y está como en ese momento de querer ser escuchado, que necesita por lo menos esta empatía. Y bueno, sumando esos factores, el otro día también escuchaba de un caso de un chico que se suicida porque reprueba materias, ¿no? Que también llegan a ser esos casos, o por enfermedades, por adicciones, trastornos alimenticios, etcétera. Pero ya encontrándonos en ese punto, ¿qué podemos hacer frente a una persona que manifiesta ideas suicidas? Nosotros, teniendo esta persona al lado, poder comentarlos juntos y que Jacqueline nos dé una orientación un poquito más, eh, pues justo desde su experiencia, ¿qué pudiéramos hacer? Primero, yo creo que es importante señalar de que el suicidio es un fenómeno de muchas caras. Es un fenómeno poliédrico, multicausal, multidimensional, que hay que mirarlo desde todos los ámbitos. Por lo tanto, no podemos decir que esta persona, porque a veces tenemos que decir, se suicidó porque era drogadicto, se suicidó porque lo echaron del trabajo, se suicidó porque tuvo acoso laboral. Según nos dice Ruth en su teoría de la vulnerabilidad del riesgo suicida, nos indica que el riesgo suicida tiene factores de riesgo a nivel de base y a nivel agudo, ¿ya? El riesgo basal es el riesgo que no podemos cambiar y que tiene que ver con la estructura, como lo decía Antón, con la estructura del pensamiento psicológico, donde está la autoestima, si hay una persona que es cierto que tiene una autoestima baja, que tiene poca flexibilidad cognitiva, una persona que es pesimista, ¿cierto? O que es tienen poca capacidad, ¿cierto?, de poder, de autoeficacia. Si además esa persona, por ejemplo, tiene un historial clínico, por ejemplo, de depresión, de trastornos de la personalidad, de trastorno obsesivo-compulsivo, si además su familia, su madre, varios estudios nos dicen que el historial médico de la madre también podría influir en el factor de riesgo de base de una persona. Ahora, en cuanto a lo fisiológico, ver de dónde, cuál es su cultura, ver también el género, la aceptación o no de su género. Tiene que ver también su credo. El credo que tiene la persona, tiene que ver también el sistema familiar en el que nace, donde están las normas, las reglas, los límites, ¿cierto? Porque a veces, y lo hemos visto en España, en la Real, hay familias completas, generaciones, 4 generaciones que se han ahorcado en el mismo árbol y no tiene que ver con la conducta suicida en sí, tiene que ver con una forma de afrontamiento inadecuado a los problemas. Entonces, tiene que ver también si acaso esa persona consume alguna sustancia, ¿cierto? Si está con manejo de alcohol, nos dicen que el 60% de las personas que han intentado suicidarse consume algún tipo de sustancia, preferentemente alcohol, que un poco para inhibir la impulsividad. A nivel de riesgo, a nivel general, las personas que han intentado suicidarse son las que tienen un mayor riesgo. El doctor Vaca, que es el encargado del código 100 entre SAMUR y la Fundación López Pérez en España, que
que son los encargados de asistir a una crisis suicida cuando hay una persona en riesgo, van con una ambulancia, la atienden, se la llevan al psiquiatra y le hacen un seguimiento. Ojalá se hiciera eso en nuestro país. Bueno, dice que todas las personas que ha rescatado, entre el 50 y el 80% de las que fallecieron a causa de suicidio, habían intentado antes suicidarse. Entonces nos dice que el intento de suicidio es un factor importante, el más importante, el intento de riesgo de suicidio, sí lo ha intentado. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo dice Pedro Martín Barrajón, lo que se practica se mejora, pero tiene una explicación que también nos dice Joyner, que ¿por qué? Porque disminuye el temor a la muerte y aumenta el nivel de tolerancia al dolor. Una persona nos contaba una historia de que su pareja solía subirse al techo de la casa, estaba en un tiempo de angustia, de sufrimiento, pero solía subirse al techo de la casa a fumarse un cigarro y se relajaba. Entonces ella estaba muy tranquila porque sabía que cuando él bajaba, bajaba más tranquilo. Entonces, cuando se hizo una indagación en el paciente, en la conducta que le estaba llegando, lo que pasaba es que él estaba fantaseando con su muerte. Cada vez se acercaba más a la parte donde se podía precipitar. Entonces, cada vez tenía miedo a acercarse a la zona del límite. Entonces, cada vez que subía, se fumaba un cigarro, fantaseaba con su propia muerte, ¿cierto? Y por lo tanto estaba ideando un plan de suicidio. Ya sabía el cómo, sabía el cuándo y sabía el dónde, ¿cierto? Cuando la persona, eso es muy importante saber que cuando la persona ya sabe el cómo, sabe dónde, o sea, el cómo, el método, sabe dónde lo va a hacer, sabe cuándo lo va a hacer, hay un factor de riesgo importante, sobre todo si esa persona ya lo ha intentado antes. ¿Por qué? No es lo mismo que un joven te diga que quiere tomar pastillas para suicidarse y no tiene las pastillas, o a lo mejor lo va a hacer, cierto, en su casa, donde probablemente el tiempo de rescatabilidad va a ser más mínimo que una persona que arriende una cabaña o que una persona que se arranque en su auto y se vaya a ganar a un sitio riacho donde no lo van a encontrar. Es calcular la hora de rescatabilidad de unas 4 a 5 horas que la persona ya no hay posibilidad de rescatarla de un intento de suicidio. Un factor de riesgo importante es poder tener alguna enfermedad, ¿cierto? Un trastorno mental. Ahora, muy importante, es un mito importante, dice, no todas las personas, que a veces se le asemeja, ¿cierto? Como al estornudo, al resfrío, la depresión al suicidio. Y no hay ningún estudio que pueda comprobar empíricamente que el suicidio, ¿cierto?, es a causa de la depresión. O sea, cualquier persona en circunstancias determinadas podría validar el suicidio como una forma de solucionar sus problemas o terminar con su dolor. De hecho, Shilge Strong nos dice que el 50% de la población en general va a experimentar tendencias suicidas de moderadas a severas a lo largo de su vida, y que de ese 50% el 2 idea un plan. Entonces, importante, aquí habemos un 2, 3, 4, somos 4 personas, 5, 6 con los chiquillos. De esas 6, ¿cierto? 3 hemos pensado a lo mejor en el suicidio. ¿Por qué? Porque eso nos dice la estadística, porque el suicidio es común. Lo que pasa es que trae una historia de castigo la conducta suicida que viene desde la época antigua, en donde se castigó el suicidio, donde la iglesia castigó el suicidio, donde hasta hoy día, ¿cierto? Hasta hace poco no se podían enterrar los muertos por suicidio en los cementerios, las personas no podían hacer trámite, no podían ser padrinos, no podían bautizar niños, no se les permitía hacer los católicos sobre todo, no podían hacer ningún ritual, ¿cierto? Porque se les consideraba que ellos eran, como lo decía Aristóteles, que ellos traicionaban al Estado, traicionaban a Dios, a la gente se les expropiaba de sus cosas. Entonces, ha sido muy castigado. A las personas que se suicidaban, antes se les dejaba por las calles, se les colgaban los postes y a las familias se les quitaba todos los bienes. Y a los que se intentaban suicidar tenían hasta 6 años de cárcel. Entonces, podemos entender por qué la persona hoy día, cuando alguien se suicida, no decimos que se suicidó. Da vergüenza, tú dices, ¿qué pasó? Si no es evidente el suicidio, porque uno de los
si usted le pregunta en la literatura cuál es el método que más se repite, le va a decir que el ahorcamiento. Es porque nadie se suicida, nadie se ahorca por casualidad, ¿cierto? Nadie se ahorca por casualidad, pero sí se puede precipitar accidentes de tránsito, asfixia, ahogamiento. Pues, muchos de esos casos, ¿cierto? Podrían ser suicidio. Hoy día tenemos una tasa de suicidio, de mortalidad por suicidio, nos dice la OMS, de 800.000 personas, pero hay un estudio de la Universidad de Johns Hopkins que dice que un 30% de la mortalidad, de las muertes por suicidio no son registradas. Y no todos los países otorgan ese registro a la Organización Mundial porque no todos lo contean y en otros países no tienen sistema adecuado. Entonces, podríamos hablar de más de 1.200.000 personas que mueren al año a causa de suicidio, mucho más que los homicidios, mucho más que los accidentes de tránsito, mucho más que los femicidios. Y ustedes ven que hoy día nadie se hace cargo de eso. Creo que cuando hablamos de los factores protectores tenemos que verlo, o sea, de los factores de riesgo de un factor general que la persona en el cual se desenvuelve, que afecta a los dominios cognitivos, fisiológicos, emocionales y conductuales. Como decía Antón, es importante porque como Víctor Frank dice, uno es responsable y tiene libertad en escoger la actitud, ¿cierto? La actitud que voy a asumir, ¿cierto? Ante este sufrimiento. Y solamente podemos validar el dolor, ¿cierto? Cuando le otorgamos un sentido. Y eso es súper importante, poder trabajar para eso. Me extendí un poco, pero quería decir que uno de los factores de riesgo en lo general también es ser varón, porque de cada 4 fallecimientos por suicidio, 3 corresponden a varón. Las poblaciones LGTBQ+, tienen un 30% más de riesgo. La ideación suicida tiene solo un 1,6% de riesgo de suicidio, porque todos hemos pensado a lo mejor algunas veces en el suicidio, pero no toda la persona que lo piensa termina suicidándose. ¿Ya? Es importante eso, la falta de apoyo social, vivir en un sistema social con falta de escasez de factores protectores, también pueden ser factores de riesgo de la conducta suicida. Y podríamos seguir porque cada población en sí, los jóvenes, la población adulta y los adultos mayores tienen factores de riesgo característicos de cada etapa. Y es importante también hacer una diferencia entre los precipitantes y los factores de riesgo, que no es lo mismo. Precipitante es lo más visible al hecho, que podría ser un despido, una infidelidad, la viudez. ¿Qué creen ustedes, por ejemplo, cuando una persona está mal? ¿Qué les gustaría a ustedes que lo acogieran cuando estén mal? Porque de ahí sacamos la respuesta. Justo creo que viene de la particularidad de cómo podemos nosotros, cómo gestionamos nuestras emociones y qué tan abiertos somos en nuestro entorno, ¿no? De manera particular, yo siento que si pudiera yo comunicarme ya sea con mi pareja o con mi mamá, que es como una persona pilar en mi vida, pero si lo veo yo de afuera con una persona que quizás en mi entorno que conozca, yo de entrada trataría de dirigirlo con un especialista escuchando todo esto que se tiene que hacer de evaluación profunda desde el credo, la educación, el entorno, checar si no es una cuestión de herencia, que también haya un trastorno ahí que no está diagnosticado, etcétera. Entonces, abordándome ya de esta información, creo que es importante justo lo que hacemos, ¿no? Comunicar como para saber que se puede prevenir, que creo que eso es lo más importante del tema. Y algo que justo queríamos tocar aprovechando su trayectoria, Jacqueline, es cómo se comporta una persona con pensamientos suicidas hablando de las autolesiones, porque tengo entendido que las autolesiones son una señal muy alarmante, que pudieran llegar ya a la tentativa, que es que pierda la vida la persona y hay que estar como muy atentos. Y algo que leí, y si me equivoco, por favor corríjanme, es que se da mucho en adolescentes, que las autolesiones, la estadística más fuerte es en la adolescencia, ¿es así? Creo que es importante porque no lo podemos dejar pasar. Lo más importante, si yo estoy sufriendo, ¿qué es lo que no quiero que me digan? ¿O qué es lo que no quiero que hagan conmigo? ¿Qué me podría decir de los chiquillos? ¿Qué es lo que no quisiera que me digan? ¿O qué es lo que no quisiera que hicieran conmigo? No te diría echarle ganas, por ejemplo, Sí. ¿no? Ni esto no es eterno y vas a ver, esto va a cambiar, porque parece como que como que no te estoy escuchando. Y bueno, en mi experiencia, pues lo que hago es escuchar un poco, distraer de esa sensación y como no estar hablando porque pues luego
lo que nos pasa es que nos están hablando y nosotros estamos pensando en nosotros de, mira, por ejemplo, yo, Yo. y la otra persona se sigue sintiendo sola porque lo que necesita es pues un abrazo, o sea, alguien que de verdad lo vea o la vea y la escuche. Entonces, bueno, en mi experiencia, pues es lo que se hace, porque también creo que mientras esa persona no te exprese tal cual, tengo ganas de morirme o me quisiera aventar de un balcón, ojalá ya me muera, o este tipo de frases que las he escuchado, pues es a lo mejor un poco fuerte, ¿no? Decirle, oye, ¿y no has pensado en ir a tal lugar, a validen o te aconsejen, ¿no? Pero creo que esa persona, pues cuando se acerca es eso, como sentirse mejor Claro. a través de la plática o del estar con alguien, simplemente del acompañamiento. Es porque pues en ese momento creo que es difícil que vea otra posibilidad o que se dé cuenta de que no es la única que está sufriendo. Entonces creo que no sé si se maneja por un periodo de horas, pero siento que ese momento luego llega a como a un valle, ¿no? Esa cresta luego se brinca y está en otro lugar, pero pues al final está ahí ese riesgo, ¿no? Latiendo. Entonces, no sé, para mí es eso, escuchar a la persona. Total. Giuseppe, en este caso te gustaría compartir cómo lo abordarías tú si tuvieras cerca de ti a una persona que está teniendo pensamientos suicidas. Yo creo que incluso un poco antes, ¿no? O sea, creo que necesitamos ser una sociedad mucho más empática, ¿no? En México tenemos un dicho, no sé si se diga en Chile, como de ponerte en los zapatos de la otra persona. Y a mí me parece que es un pésimo ejercicio, porque no eres tú, ¿no? Lo único que, si tú te pones en los zapatos de la otra persona, lo único que queda de la otra persona son sus zapatos. Y si tú ves la vida desde tu perspectiva, pero con los zapatos de otra persona, no vas a aprender nada, ¿no? Creo que justo tiene que ver con hacer preguntas y también con comprender cuál es el sistema y el contexto que rodea, ¿no? Porque también, digo, comprendo que si la gran mayoría de las personas que cometen suicidio ya lo intentaron antes, es porque lo intentan y regresan y se dan cuenta que, pues sí, que su contexto no les gusta, que no son felices en eso, que no les da alegría, independientemente, bueno, no independientemente, paralelamente al sujeto, ¿no? A la persona y su sistema de creencias, ¿no? Y sus representaciones internas. Creo que tiene que ver con generar una mejor sociedad, ¿no? Con ser más amorosos y con ser esa mano tendida, ¿no? Yo siempre digo eso, que yo pues sí, cuando era más joven, siempre estaba buscando como tener una mano tendida, ¿no? Y más en un país como México que está pues tan ligado al catolicismo y que perpetua y continuamente estamos buscando un salvador, ¿no? Y conforme pasó el tiempo yo me di cuenta que esa mano tendida pues no estaba, ¿no? Y entonces yo decidí serla, ¿no? Y creo que es un poco eso, ¿no? Hacernos responsables e intentar generar una sociedad mucho más amorosa, ¿no? Porque también, no sé, hoy pensaba como, ok, y como si una persona está enfrente de ti y te dice, me voy a suicidar, ¿por qué no quieres que se suicide? ¿Por qué no? Para que siga existiendo esa persona, pero si esa persona va a seguir sufriendo, entonces, ¿por qué quieres que esa persona siga existiendo? ¿No? Entonces, creo que sí tiene que ser un ejercicio de una profunda empatía y de un profundo amor, de intentar comprender cuál es el sistema de pensamiento de este sujeto. Y también creo que a veces como no sé, México en particular es un país en donde si le dices a alguien busca ayuda, se cerraron las puertas con candado por dentro, ¿no? Entonces creo que hay que ser como muy puntuales, ¿no? Y también escuchar y ser sensibles y comprender que, pues sí, que no se trata de nosotros, ¿no? Porque regularmente intentamos hacer que las cosas se traten de nosotros. Claro. Eh, yo creo que sería una mezcla de eso. Muy bien. Súper bien lo que dijeron los chiquillos, porque bueno, de eso se trata un poco, ¿por cierto? De primero, de aceptar el sufrimiento del otro. O sea, Mm, porque nosotros decimos ser empático, pero ¿qué es ser empático? Y como lo decía Yusef, es aceptando el sufrimiento del otro, que hay una persona, porque estamos en una sociedad en que no estamos acostumbrados a sufrir,
Nos enseñan de la felicidad desde que nacemos, nos Mm, leen cuentos donde hay una princesa con un príncipe y son millonarios y se van al castillo y tienen muchos hijos y son felices para siempre. O sea, uno desde niño está escuchando de felices, pero al contrario, no nos permiten sufrir, no nos enseñan a duelar, nos hablan de la muerte, es como algo tabú. Entonces, qué importante es aceptar el sufrimiento como parte de la vida y que como parte de la vida tiene un sentido, como lo dice también Víctor Frank, el sufrimiento es un co-constructor de nuestra identidad, es que nos hace ser quienes somos, ¿cierto? Esas joyas preciosas, así como un diamante se co-construye puliéndolo, ¿cierto? Haciéndolo triza un poco y aceptándolo y no negando el sufrimiento. Como dijo también, dijeron, haciendo la pregunta, gracias a la pregunta, de a acuerdo. veces es la única oportunidad que vas a tener de preguntarle y hacerte cargo, ¿cierto? Cuando nosotros le preguntamos a la persona, porque está en evidente sufrimiento, le preguntamos, o cuando dice, cuando estás diciendo estás cansada, no da más, ¿a qué te refieres? ¿Qué me estás queriendo decir cuando dices que ya no das más? ¿A qué te refieres cuando dices que ya no te puedes levantar, que no quieres seguir con la vida? ¿A qué te estás refiriendo? En ese acto de ser, de hacerle la pregunta, porque como lo dijo José, parece hacer preguntas, o lo dijo Antón, la escucha empática es eso, hacer buenas preguntas. La persona nos está manifestando un dolor y nosotros tenemos que indagar acerca de ese sufrimiento, porque les voy a explicar después, es importante indagar porque vamos a encontrar el sentido de la vida de esa persona y sus factores de anclaje. Entonces, por eso es importante preguntarle. Cuando le preguntamos a la persona, va a sentir que nosotros no estamos haciendo cargo de su problema, porque nadie más le ha preguntado. No sé si ustedes saben la historia del puente de Golden Gate. No sé si lo han visto, hay no, se me olvidó, Bill Clean, no me acuerdo cómo se llama la persona, que es como un policía que hace vigilancia en el Golden Gate, que es un lugar donde más se suicidan personas en Mm, Estados Unidos. Bueno, ahí había un chico que estaba tras la barandilla y que se iba a suicidar, y este chico cuenta, ¿cierto? Dice que él manejó por el puente, pidió a la persona que le dijeran, ¿sabe que necesito que me diga dónde está el puente Golden Gate? Dice que la señora lo miró, no le dijo nada y él le dijo que avanzara. Entonces, a veces las personas, como yo le decía, ¿saben que el 60% de las personas que suicidan visitan a su médico el último mes antes de su suicidio? Las personas piden ayuda, lo que pasa es que no saben cómo pedirla. Un caso de aquí de Chile, de Paulina del Río, dice que ella está preparando las maletas y preparando el viaje para irse de vacaciones. Y su hijo le dijo, ¿y para qué estás preparando las vacaciones si yo no voy a ir contigo? Entonces, la mamá dice, era la forma de pedirme ayuda. Y es por eso que los intentos de suicidio son los mayores predictores del suicidio. Porque si una persona se intenta suicidar con una ingesta medicamentosa de un determinado fármaco, en un determinado número, tal vez esa persona no se suicida como resultado de su acto, ¿cierto? No quiere decir que la persona estaba llamando la atención, que es un término que nosotros decimos el parasuicidio, llama atención, que lo estábamos viendo con la autolesión, que lo vamos a ver. Entonces, es equivocado porque la persona no sabe suicidarse, está mm, intentándolo y probablemente después lo vuelva a intentar y aumente, ¿cierto? La cantidad, ¿cierto? Y aumente a lo mejor o un fármaco más letal. Es por eso que uno de los factores de riesgo también es, por ejemplo, la capacidad adquirida que nos dice Joyner. Si una persona se hizo un estudio en la población militar, en las personas que utilizaban militares, armas en tierra, otro en navegación, otro en aviación, y se dieron cuenta que las personas que se suicidaban, por ejemplo, en aviación, lo hacían a través de la precipitación. Las personas que lo hacían en navegación con cuerdas, las personas que lo hacían en tierra con armas. Se suicidaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos ya tienen la capacidad adquirida, no es lo mismo, como yo decía, que un joven diga que se ha tomado unas pastillas y no sabe cuántas se va a tomar, no sabe cuál es la dosis letal, pero un médico
un médico que sí conoce la letalidad y sabe cuánto es lo que tiene que tomar una enfermera, y es por eso que tenemos la gente de salud la que más se suicida. No es lo mismo que alguien me diga que quiere tomar un veneno, que no tiene acceso a él, que me lo diga un agricultor que maneja fungicida, herbicida en el patio de su casa. Entonces, es un factor de riesgo también esa capacidad adquirida. Por lo tanto, es importante preguntarle a esa persona, cuando hablas de esto, ¿tú estás pensando en suicidarte? Cuando tú, ¿qué quieres decir con esto? Estás hablando de suicidio. Nosotros le vamos a permitir ese espacio de desahogo. Tenemos que permitir esa expresión de esa persona, porque en Claro. el espacio de desahogo, cuando nosotros acogemos a esa persona, ¿qué va a hacer? Va a reducir la activación emocional y por lo tanto el riesgo de suicidio. Entonces, acoger el desahogo, abrir espacios de escucha, ¿cierto? La persona no necesita que la rescatemos del dolor, necesita que la escuchemos, por lo tanto un abrazo es muy importante a la hora de acoger ese dolor y no utilizar palabras de lenguaje positivo, esta psicología positiva. Eres súper fuerte, eres una mujer linda, eres inteligente, debajo de una piedra encuentras mil hombres, esto ya va a pasar, porque la persona, todo eso, esas palabras lo que hace es colocarle piedras en una mochila. Entonces la persona que ya estaba cargada, anda a hacer deporte, búscate tu trabajo, a lo mejor la persona ya lo intentó. Y si ya está teniendo pensamientos suicidas es porque ha llevado tiempo pensando en eso. Si lo intentó, lleva tiempo pensando en eso. Entonces nosotros nos vamos a creer más inteligentes, más expertos, vamos a tener la solución, ¿cierto? En 5 minutos, que con ejercicio, con cambiar de trabajo, ella lo va a poder hacer. Entonces, ¿dónde encontramos porque la persona que tiene intento de suicidio, que está en una crisis suicida, se encuentra en un estado de ambivalencia entre la vida y la muerte? ¿Dónde nosotros buscamos puntos de anclaje? Desde la verbalización de la persona. La persona nos va a decir qué es lo que a ella le da sentido. Entonces nosotros le podemos decir ahora, en este momento o ahorita mismo, como dicen ustedes, es cierto que me has contado que llevas mucho tiempo sufriendo en esta situación, que encuentras que es desesperante, que es dolorosa. ¿Qué es lo que te ha mantenido en vida? ¿Por qué no te has suicidado? Y en ese punto la persona nos va a decir cuál es el sentido de vida, cuál es su propósito de vida, que puede ser en algunos casos hasta las mascotas. Algunas veces puede ser lo que más se repite son los hijos, pero también puede ser las mascotas. Nosotros no tenemos que marcar qué es lo que es el sentido de la vida o la razón para vivir para las personas, porque si usted le dice, ¿y tus hijos? ¿Qué van a decir tus hijos si tú te suicidas? Puede que esa persona sea una persona que sea víctima de abuso de sus hijos. No sabemos, y a lo mejor en vez de ayudarla estamos apretando el botón rojo. Es decir, sí, entonces, claro, porque mi hijo me provocan el dolor, así que me voy a morir. Entonces, nosotros sembramos la ambivalencia, ¿cierto? Cuando hablamos con las personas, cuando ellas se desahogan, evaluamos cuál es el sentido de la vida, el propósito de la vida y, ¿cierto? Vemos cuáles son esos eh, factores que le van a permitir a la persona anclar. Claro. Como decía él, nosotros tenemos tiempo. Ante el suicidio no le quitamos la edad de suicidio a la persona. Nosotros, ¿qué hacemos? Prolongamos el tiempo que la persona pueda hablar. Eso es importante hacer en un caso de crisis suicida. Y justo pudiéramos extendernos mucho con el tema, pero yo creo que pudiéramos empatizar con Jacqueline, justo siendo directora del Centro Cultural para la Prevención del Suicidio Adolescente, que se llama Familia Teatro Semillas de Pelarco, y con Antoni, con Giuseppe, desde el área de ser actores, de ser comunicadores, desde su gestión, hablar sobre este punto del arte como agente de cambio para ir cerrando y dejar este punto desde su perspectiva. Lo comentamos en el conversatorio pasado y justo hablamos eso, que estaba Enrique, director, estaba Mauricio Ockman, que también es actor, y hablaban de esta parte de lo que puede generar el teatro en la gente, en el público, esta interacción en vivo que genera el teatro y cómo perciben ustedes el arte como agente de cambio. Los últimos años y cómo se ha ido dando pues la violencia en nuestro país y en el mundo, yo creo que, y bueno, y también la poca importancia que pues quien puede dársela no se la da en cuanto a los recursos y demás. En mi caso, pues me caracterizo por ser alguien que no se espera a que esté el dinero listo para poder hacer las cosas, un poco por mi, pues por como soy, ¿no?
con esa inquietud artística o creativa, pero también creo que el arte en general, no solo el teatro, pues sí cumple esa función de conmover, ¿no? De enseñarnos, de sensibilizarnos, de ir a un museo y ver una pintura, de ir a la sala Nezahualcóyotl y escuchar la música que quieras, ¿no? Porque también ya tocan Star Wars ahí, no solo la música clásica que de chiquito nos aburría, ir al teatro y escuchar esas historias que de alguna u otra manera empatan en tu historia y eso hace que te conmuevan y no me refiero a que salgas llorando del teatro, simple y sencillamente que te mueva del lugar en el que estabas cuando entraste a esa sala. Y aunque crean que no forma parte de la canasta básica para un ser humano, creo que sí debería formar parte de la canasta básica, porque al escuchar esas historias y al reflejarse uno ahí en esos personajes, entiendes que el otro es ser humano al igual que yo. Y cuando uno entiende que el otro es igual que yo y que sufre por lo que yo sufro y que le duele lo que yo le duelo, lo que a mí me duele, pues nos crea esta incapacidad para podernos lastimar, ¿no? O hacer daño. Entonces, creo que para mí esa función del teatro, en mi caso, pues es de donde yo opero, ¿no? De que la gente salga conmovida. Desgraciadamente, pues la ve menos gente de la que esperas y de círculos que convendría más que la vieran por las características mismas del arte, pero bueno, también está en nosotros ir a esos lugares donde poner a la disponibilidad de la gente que no puede llegar al teatro por otras cuestiones, la posibilidad de eso, de ver a seres humanos arriba del escenario, de que sepan que ellos son seres humanos y que con eso, pues que no puedes hacerle eso que te dolería a ti a otro. Creo que ese sería uno de los objetivos para hacer el trabajo que yo hago, ¿no? Giuseppe, ¿te gustaría ahí compartir como actor para ti cómo funciona el arte como agente de cambio en la sociedad desde tu perspectiva, tu experiencia, lo que has vivido con el público? O sea, creo que es fundamental, ¿no? O sea, justo hoy estaba leyendo una cosa que decía que antes de hablar, cantamos, antes de aprender a escribir, dibujamos, y en el momento en el que un niñito o un bebé se para, se pone a bailar, ¿no? Son como formas fundamentales de cómo nos expresamos, ¿no? Y de repente la sociedad que está construida nos hace pensar que las cosas que son importantes son otras, ¿no? Yo creo que el arte, desde la práctica, en mi experiencia, en quien yo soy, me ha modificado, me ha regalado la posibilidad precisamente de empatizar con una rapidez extraordinaria, porque pues justo eso me invita, para mí ser actor me invita a ser otra persona. Entonces, si soy otra persona, pues entonces tengo otra perspectiva de vida. Y si me doy cuenta que hay otras perspectivas de vida, de esa manera puedo comprender que tal vez lo que estoy pensando en ese momento lo podría pensar de una manera distinta. O tal vez si me encuentro con una persona y esta persona está enojada, en lugar de decir, oh, tú estás enojado, entonces yo me voy a enojar también, pues intento buscar pues cuál es el móvil, ¿no? ¿Cuál es el motivo de por qué está enojado? Y en cuestión de cómo el arte puede impactar pues a la sociedad, pues, o sea, mira, yo soy infinitamente mejor persona de lo que era antes de ver el libro de la selva. O sea, para mí, Balú es uno de mis ídolos en la vida y uno de mis ejemplos a seguir. Es una de las razones por las cuales intento vivir con lo más vital, no más lo que es necesidad, no más. También, por ejemplo, Babe, el puerquito valiente, cambió mi vida y cambió la forma en cómo yo veía a los animales, porque precisamente, como bien señala Antón, te da perspectiva, te ayuda a comprender que no eres el único que está en este barco, ¿no? Que de repente, si estás triste o si estás enojado o si tu familia tal o si de repente, no sé, las mujeres no te vueltan a ver o problemas que para unas personas pueden parecer absolutamente superficiales, hay personas para las que son tremendamente importantes, ¿no? Y el verlos reflejados en una pantalla y comprender que hay otras personas que también, o en un teatro o en una pintura o en donde sea, y comprender que hay otras personas que están viviendo lo mismo que tú, te hace sentir menos solo, ¿no? Y creo que al sentirte menos solo haces
más chicos tus problemas, ¿no? Como que dices, ok, bueno, no soy el único que piensa de esta manera, no soy el único que se siente de esta manera. Y entonces de alguna manera pues te sientes cobijado y te sientes apoyado y te sientes, esta palabra que en México tiene un sentido tan extraño, representado, ¿no? O sea, creo que es un reflejo social. Y de repente, hace poco vi una cosa que decía que en México las personas cuando van al teatro, no ven, sino proyectan, ¿no? Entonces creo que también pues tiene que ver con eso, ¿no? Es un espacio seguro en donde puedes desconectar tu mente y donde de repente hay mensajes que pasan con una facilidad mucho más poderosa porque estar parado encima de un escenario o salir en una pantalla o lo que sea te da un poder extraordinario, ¿no? Y las personas que se hacen conscientes de ese mismo poder pues pueden cambiar universos, ¿no? Mundos. Muchas gracias, Jacqueline. Desde el Centro Cultural y tu experiencia, el arte como agente de cambio también, ¿qué te gustaría sumar? Bueno, yo aquí entre nos, siempre me gustó el teatro, siempre participé en teatro, estudié literatura y cuando hice esta intervención que yo les contaba en 2014, vi la oportunidad de poder desarrollar en los jóvenes el arte y la cultura como una estrategia metodológica para fomentar la resiliencia, que es un tremendo factor protector y ayudar a muchos de los chicos con los que yo estaba trabajando. Entonces, cuando yo los traía a la consulta, le decía, ¿y tú aquí te gusta hacer nada? Ya, pero de eso nada, ¿qué es lo que haces todo el día y te sale fácil? Bueno, a mí me gusta la música. Ah, ya necesitamos a alguien que coloque música. A otros les gustaba, no sé, leer. A todos les dimos la posibilidad de poder trabajar en el teatro. Bueno, yo después estudié con el Teatro del Absoluto, el Teatro del Absurdo, me gané una beca, después me gané una beca de dramaturgia, así que también escribí un libro. Bueno, la cuestión es que empecé a trabajar acerca de las emociones. Porque a través del teatro nosotros dimos cuenta que se podía construir realidades, se podía construir realidades externas e internas. Entonces empezamos a trabajar como una estructura de resiliencia en base a 5 variables: el apoyo social percibido, el autoestima, la desesperanza, la conducta suicida y las autolesiones. Y nos dimos cuenta porque nosotros en Familia Teatro, nosotros trabajamos arte circense. Yo también soy batuquera, hago malabarismo con fuego, con pajaritos de fuego, hacemos capoeira, tenemos batucada también, yo toco el tan, voy adelante bueno, y con mis hijos que todos aquí la tribu me apoyan, mis hijos también son zanquistas, también hago zanco, mi hija también es la primera la batucada, mi hijo también actúa, ha hecho obras de teatro. También he participado en obras de teatro, pero ¿qué es lo hermoso? Porque yo me he dado cuenta que cuando construimos a través del arte, a través del teatro, nosotros construimos otra realidad, ¿cierto? Y a través de ello nosotros podemos subdimensionar lo que es la persona con un sentido. Nos dimos cuenta que chicos que eran abusados, que eran violentados, que en su casa le decían que ojalá se murieran, que ojalá no hubieran nacido. Después que lo subíamos a los zancos, después que lo hacíamos tirar fuego, lo invito a ver Familia Teatro Semillas de Velarco en Facebook, nos pueden ver. Las familias querían sacarse fotos con ellos. Las familias, los amigos que antes se burlaban de ellos, ahora lo veían de manera distinta. Por lo tanto, el chico también tenía una percepción distinta de sí mismo y también había una transformación de la percepción que los otros tenían. Entonces nos dimos cuenta que aumentaba la autoestima, aumentaba el apoyo social, aumentaba la esperanza, se reducía los indicadores de conducta autolesiva, porque los chicos que fumaban marihuana, por ejemplo, ya no podían fumar si tiraban fuego. ¿Por qué? Porque les lastimaba el esófago. Entonces no podían fumar. Tenían que hacer deporte porque había que entrenar los que andaban en zanco. Y así, entonces hacíamos mucho entrenamiento, mucho trabajo. Yo me di cuenta que el teatro, el arte es una herramienta maravillosa para la resiliencia, para co-construirse, porque, bueno, en el suicidio no hay libertad. En el suicidio no hay libertad porque la persona se encuentra en un estado en el cual no puede escoger. Ya mucho se habla de eso, pero creo que sí hay una libertad en la capacidad de escoger. De escoger, como lo decía Víctor Frank, cuál es la actitud que nosotros tomamos frente a esa situación de sufrimiento. Y creo que el teatro y el arte nos permite mirar más allá de la situación, nos permite escaparnos un poco y podemos construir una realidad y de esa realidad que a lo mejor es irreal,
porque es como suprarreal, no sé si me entienden, es como magnificar una situación y llevarla a la pantalla o llevarla, ¿cierto?, a las tablas o llevarla a las calles, porque nosotros trabajamos mucho pasacalle, le permite al joven ver que hay más posibilidades fuera de su mundo. Hay una realidad que está fuera de la que él vive, que no es solamente esa su realidad. Y bueno, y por eso que él, cuando yo hablo de componente grupal, está en el desarrollo de escuelas de teatro en los centros educativos, porque podemos desarrollar estrategias para gestionar emociones de manera adecuada, resolución de conflictos y también para afrontamiento adecuado en situaciones problemáticas. Puse también como mucha mi opinión en el conversatorio pasado sobre este punto, pero compartirlo con ustedes que desde mi perspectiva, para los que tenemos la gran fortuna de dedicarnos a esto, ayuda mucho la gestión emocional personal. Sí, yo he visto y he tenido casos de público que si no por lo menos se atreven a buscar ayuda o a decir lo que les está pasando, sí lo genera. Y eso creo que es algo fundamental. Agradecerles mucho, creo que también podemos quedarnos que no nos dé miedo hacer las preguntas, atrevernos a preguntarle a una persona que quizá esté pasando por una depresión, que no sabemos si está en tentativa o que está teniendo esos pensamientos, comunicar, informar, que eso es lo que queremos generar con estos conversatorios. Decirles a todas las personas que nos escuchan que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Onírica Lab, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Sigan a estas maravillosas personas también en sus redes sociales, sigan su trayectoria, a nuestros especialistas que se van a estar sumando alrededor de estos conversatorios, que ya nos quedan 3, y nos vemos en el próximo y cuídense mucho todos, cuidémonos todos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, pero muchas Gracias. gracias. Gracias, gracias de conocerlos, muchas gracias por invitarme. Igualmente. Muchas gracias.